Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este recorrido cotidiano, en el encuentro con el Señor, con su hablar, con lo que nos manifiesta a diario el Evangelio, la buena noticia, la enseñanza del Señor Jesús. Hoy, en este lunes, en el capítulo 9, versículos 14 al 29 del Evangelio según San Marcos. Escuchemos bien el texto. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digámosle, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia, luz y gracia. Que podamos creer, que nuestra fe sea madura y con aquella fe y oración unidas, seguir caminando en tu gracia y en tu presencia. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes y yo volvemos 1, 2, 3 veces, claramente, pausadamente, con todas las expresiones, el diálogo, el contexto total, la idea principal, ideas secundarias, mirando los elementos, cuál es la situación, cómo empieza, de dónde viene Jesús, con quién vienen, cuál es la situación que encuentran. Entonces allí aparece alguien que le hace una petición al Señor, cuál es esa petición, y ahí hay unas formas como Marcos muestra a alguien que está sufriendo y cómo sufre esa persona, y entonces hay un diálogo ahí de Jesús con aquella persona que pide por aquel que está enfermo, y cuál es la situación que se va dando. Inclusive Jesús tiene allí unas palabras fuertes, cuáles son, como un llamado de atención. Después pasa el momento como final de la solución que da el Señor, cuál es, y después a solas los discípulos hacen una pregunta y el Señor cómo le responde. Como siempre, todos los detalles son importantísimos, pero lo importante siempre es abrir el corazón y traer esta palabra a nuestro hoy. Para ello pasamos del primer momento, ¿qué dice el texto?, al segundo momento, ¿qué me dice el texto? Por eso hoy Jesús viene del monte, se ha transfigurado delante de Pedro, Santiago y Juan, han aparecido Elías y Moisés, y la voz del Padre que ha salido, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo, y contundentemente ha sido una manifestación de Dios, y los discípulos han quedado asombrados y vienen bajando como pensando eso y lo que Jesús les había pedido que solo lo dijeran hasta después de la resurrección. Se encuentran un caso, y el caso es que hay como una riña y hay una discusión.
unos escribas discutiendo con los discípulos de Jesús. Para variar, pues perdón la expresión, no faltan los que están poniéndole problema o a Jesús o a los que siguen a Jesús. Y la situación y el motivo es que han tratado de sacar un espíritu inmundo, a la manera hebrea de comprender una situación de allí del niño, de un niño que está en una situación dificilísima y el padre sufre. Y el padre ha venido buscando cómo que se cure el niño. Y entonces seguramente ha habido un momento donde los apóstoles trataron y no fueron capaces, los escribas siempre echando cizaña y malos comentarios, seguramente burlándose, y aparece Jesús y la respuesta de Jesús es un poco como esta generación que es incrédula, pues ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Cuándo los tendré que soportar? Es más que como un cansancio y hastío, es un llamado a atención de Dios a aquellos que tienen mala intención, los escribas. Muchos de ellos querían burlarse y ver cómo los discípulos del Señor no eran capaces de sacar este demonio. Y a los discípulos en el sentido de una necesidad de perfeccionar su fe. Y después mostrará al final cómo se puede aquello y cómo se podrá obrar en nombre de Él. Pero aquí aparece entonces una discusión. Y Jesús viene a ponerle fin a aquella discusión con su obrar. Y el obrar de Jesús es liberar totalmente a un niño. Aquí está la situación, que no puede hablar y es sordomudo y tiene ataques como lo que llamamos nosotros, sería hoy un niño epiléptico, y lo tira al piso y se convulsiona y bueno. Y Jesús escucha al Padre y ahí hay un diálogo muy interesante y es el Padre como le cuenta cómo este espíritu toma al niño, lo tierra por tierra y desde pequeño, porque Jesús le hace una pregunta, ¿desde cuánto tiempo le pasa esto? Y el Padre explica que desde muy pequeño el niño pues sufre y es echado al fuego a veces se cae, revuelca el niño por distintas partes, hasta en el agua, a ver si casi pues que ahogándose, y situaciones como de lo más tristes en el sufrimiento de un padre que ve a su hijo sufrir y nadie le da solución, ni siquiera los que se llamaban exorcistas de la época, ni los médicos, ni los curanderos, ni nadie podía, ni en este caso los discípulos del Señor. Y aparece Jesús, entonces, diciendo, Jesús replicó, si puedo, pues haciendo de como mirando la fe de este hombre, porque todo es posible el que tiene fe, le dice el Señor. Qué bueno que vayamos mirando este centro del diálogo para lo que nos dice hoy la palabra. Todo es posible al que tiene fe. La carta de los Hebreos nos ha venido mostrando los testimonios de la fe de muchos desde el Antiguo Testamento que han creído y han obtenido, porque han tenido fe y esperanza y han obtenido ese encuentro con Dios en circunstancias difíciles, en momentos de la vida complicados, y Dios ha aparecido y los ha respaldado. Y entonces por eso el padre del muchacho responde, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Qué impresionante esto, creo, pero yo sé que me falta más. Ustedes y yo pudiéramos decir hoy, yo creo, Señor, yo sé, pero me falta mucho. Por eso la iniciación cristiana y el proceso de maduración de la fe. La fe ya está terminada hoy, nuestro encuentro con Dios ya no está terminado, es día tras día y debe aumentar unido a la oración porque van unidas de la mano, y debe aumentar unida a la esperanza y al amor porque son las virtudes teologales, y debe aumentar siempre porque a mí, el primero también, me falta creer en Dios. Y el contexto es un padre que clama desde el fondo del corazón, y Jesús entonces increpa a este espíritu mudo y sordo y le dice, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y entonces, aquí hay algo muy impresionante, el niño quedó como un cadáver, la gente pensó que estaba como muerto, pero él lo coge de la mano y lo levanta y el niño se pone en pie. Son las expresiones inclusive griegas que tienen que ver con la resurrección, ese resurrección de levantarse. Ellos pensaron, como quien dice, los escribas pensaron, lo mató, no lo curó, y resulta que el niño estaba sano.
con el poder de Jesús. Y vieron el poder y la eficacia de la palabra de Jesús. Los apóstoles después a solas le preguntan por qué no fueron capaces. Y en Marcos dice que porque estos espíritus solo salen con oración. También nos dirán Mateo con ayuno y oración. Y entonces la necesidad de que esta palabra de Jesús obre definitivamente en cada uno de nosotros con eso, con fe, oración y ayuno. Vamos a empezar el miércoles próximo Cuaresma, miércoles de ceniza. Y a mí el primero también me invita esta palabra a oración y ayuno. Son dos factores claves, no solo de este tiempo, sino de toda la vida. Y esa oración y el ayuno y la mortificación y la entrega con Dios, pues van haciendo que la fe se vaya nutriendo y vaya creciendo. Y Jesús obre en nosotros y sane esta presencia del mal que sigue obrando en el mundo. En aquel tiempo seguramente algunas enfermedades que hoy lo llamamos psiquiátricas, pues no estaba la ciencia, pero Dios le ha dado la capacidad a los hombres que con la ciencia curan enfermedades. Pero eso no quiere decir que el mal no actúe, sí, se actúa y inclusive se basa a través de enfermedades para hacer que las personas renieguen o se burlen de Dios. Por eso una palabra de Jesús tiene la capacidad de sanar a aquel que se pone en su presencia. Este padre y este niño lo vemos hoy en muchas situaciones de la vida, de situaciones donde hay enfermedad, donde hay dificultades y donde como nosotros le clamamos a Jesús con su palabra que venga y Él nos levante y nos tome de la mano como a este niño y que tengamos fe y como en el diálogo más profundo de toda esta perícopa, de toda esta parte del Evangelio en Marcos, pues podamos como el Padre, pues yo sí creo, pero yo sé que me falta fe. Seguramente la situación de nosotros, seguramente usted ha creído y por eso sigue en este camino y por eso busca a Dios, pero sabemos que no es un camino terminado, que es una elaboración constante de un sí concreto, radical, diario, de pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe. Yo creo, pero auméntame la fe. Y que nos podamos acercar en la oración no solo al Dios utilitario de pedirle cosas, sino que Él ya sabe lo que necesitamos, sino que en un diálogo de amor tengamos tanta capacidad ya, en una madurez tan grande, que sea un encuentro total y Él viene en nuestra ayuda, nos respalda, nos levanta como el niño, nos da su sanación y nos da su gracia y su presencia. Que podamos ver cómo este proceso de iniciación cristiana de las etapas de la fe es necesario hoy en día a un mundo que creía que ya estaba evangelizado y a un mundo que ha vuelto a faltar a muchos contextos donde hay que llegar y evangelizar y llevar el nombre de Jesús. Hoy hay muchas discusiones. Jesús bajó y encontró discutiendo a estos escribas con los discípulos. Discusiones de todo tipo. Y la respuesta es la fe en Jesús más bien. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente poner nuestra vida a los pies de Jesús? ¿Cuánto hoy verdaderamente, como este Padre, nos ponemos en esta situación de diálogo con Dios, de invitarlo a la vida, donde Jesús nos dice, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe. Meditemos esta expresión, como en el centro de la meditación también de hoy. Todo es posible para el que tiene fe, para el que cree, para el que espera, para el que pone a Dios en el primer lugar de la vida, para el que verdaderamente le clama de todo corazón. Este padre estaba desesperado, veía que unos actuaban y no podían y otros tampoco. Solo Jesús podía, porque Jesús es Dios, Jesús está unido al Padre, Jesús es aquel que viene a dar la sanación integral del ser humano. Y aquellos que quieren seguir a Jesús tienen que tener fe, oración, ayuno, sacrificio, experiencia de Dios, para que Dios obre a través de ellos. Que hoy pidamos más la fe, que hoy Dios pueda actuar a través de nosotros. ¿Cuánto vamos a meditar aquí en este tiempo que sigue oración y ayuno necesario y sacrificio que aparecen como algo que nos ayuda como a templar el espíritu, para que el espíritu tenga esa capacidad de estar por encima inclusive de lo que solo nos pide la vida, el mundo, el cuerpo y tengamos como el autodominio y tengamos la fuerza de creer en Jesús hoy que se proponen tantas cosas, hoy que se quiere vivir sin límites, pues aparece una propuesta de seguir invocando a Dios en un diálogo profundo de fe, de oración
y de ofrecimiento, de ayuno, y ese ayuno inclusive tiene que ver con que a veces sintamos un poquito hasta de hambre y también ayuno de orgullo, y ayuno de un montón de cosas, y lo primero de hambre para que sintamos necesidad de templar esta vida y esto darnos una fuerza de actuar en Jesús, que es la que vemos hoy en el Evangelio. Jesús actúa y levanta y le da una especie de resurrección al niño, porque el niño quedó ahí en el piso después de que vino la sanación, y el Espíritu, esta situación que había vivido, pues frena ahí con el poder de la palabra de Jesús, pues se levanta. Hoy levantémonos con la fuerza de Jesús. Hoy sigamos caminando con la mano de Él. Hoy miremos que empieza una cuaresma que nos invita a orar y a no desfallecer, ayuno y oración. El que ora se encuentra con Dios, lo ama. El que ora aprende un camino de una sabiduría distinta que no es la del mundo. El que ora tiene una fuerza también para ofrecer, y entonces ahí viene el ayuno. Y esto va generando una capacidad de actuar en el nombre de Jesús, que es lo que Jesús le llama la atención a los apóstoles. El otro contexto es que Jesús ve pues la mala intriga de aquellos escribas, de todo el contexto que generaban. Que el actuar de nosotros en un mundo donde también hay muchos que se burlan todavía, donde hay intrigas, donde hay un montón de situaciones, pues sea actuar en el nombre de Jesús, pero para eso hay que orar, para eso hay que ayunar y para eso hay que vivir en Jesús. Eso es una propuesta para mí también. La palabra viene a mí y a cada uno de ustedes a inquietarnos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra. Con tu poder y tu amor has venido a liberar a este niño. Has escuchado el clamor de un padre que cree, pero que sabe que necesita profundizar su fe. Que hoy podamos profundizar nuestra fe, creer más en ti, orarte y podamos ayunar. Ayunar, que sintamos también hambre de ti, esta hambre física que nos ayuda también a templar el espíritu, pero también ayunar de todas estas ganas de aparecer y de estas formas de figurar, que podamos, como hoy, levantarnos como este niño, ser sanados y verdaderamente tener una vida que tiene un crecimiento en la fe, que nos lleva a obrar en nombre tuyo y llevar la sanación y la salvación a todos. Que podamos en esta cuaresma que va a empezar, orar y ayunar, orar y creer, orar y esperar, orar y amar con fuerza, gracia e intensidad, con la fuerza del Espíritu. Amén. ¿Cómo llevar esta palabra a la vida? Viene una cuaresma, oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien. Quedémonos con esta contemplación. Todo es posible al que tiene fe. Contemplando esta expresión. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.